adultos y fractura de fémur en niños. Fracturas de la diáfisis del fémur. Todos sabemos que el fémur es el hueso más grande de toda la economía del cuerpo humano. Por tanto, es una de las regiones mucho más grandes y donde cualquier patología cruenta que ocurra en ella, en realidad va a albergar y va a acumular una gran cantidad de pérdidas de líquidos y sangre. La diáfisis del fémur, las complicaciones en realidad están dadas según la severidad de la lesión. El fémur en adultos se fractura debido a grandes energías. Hay una clasificación que hace la AO Internacional, que es la Asociación de Ortopedia para el Tratamiento de las Fracturas a nivel internacional, y le da una nomenclatura con números a cada estructura ósea. Por ejemplo, la diáfisis del fémur es el número 32, y según la complejidad que tenga, le dirán 32A, 32B o 32C. La porción proximal del fémur tiene el número 31 y la porción distal el número 33. Vamos a hacer una comparación con otras estructuras de los huesos largos, un poquito más adelante. Algo tenemos que recordar sobre la anatomía del muslo, en donde se encuentra el fémur. Está agrupado con gran cantidad de masas musculares, a diferencia de otras estructuras óseas. Tiene esa gran ventaja el fémur. Eso hace que el fémur esté ricamente vascularizado y por tanto sea fácil la formación del callo óseo. Tenemos los músculos aductores, tenemos el cuádriceps formado por el vasto medial, el vasto externo, el recto femoral, ¿no? En la región posterior, ¿no?, que se insertan en la zona rugosa, tenemos al semimembranoso, el semitendinoso, los aductores, los isquiotibiales, y algo que ustedes ya deben dominar. Una cosa muy importante y que no deben olvidar es que la arteria femoral se proyecta por la región interna del muslo y atraviesa el canal de Hunter, ¿no? Eso va a ser muy importante en el tratamiento y en el uso de los fijadores externos, en el tratamiento de las fracturas. Lo que no debemos de olvidar es esto, que está descrito aquí de manera sencilla, pero que tiene mucha importancia. La arteria femoral, su desplazamiento medial por toda la cara interna del fémur, ¿sí? Formando acá, te dice aquí el hiato del aductor, ¿no?, que posteriormente va a formar el canal de Hunter. Los fijadores externos que colocamos, tenemos mucho cuidado en estas grandes estructuras arteriales, pueden producir pseudoaneurisma, o sea, podemos producir una iatrogenia al propio paciente al dañar simplemente de manera superficial la capa externa de estas arterias, formar los pseudoaneurismas y posteriormente un sangrado en realidad que puede llevar a una complicación severa y grave del paciente. Clasificación de las fracturas. Les había hablado sobre la AO Internacional, una institución encargada de ver la manera de cómo solucionar el tratamiento de las fracturas. Fijación externa, placas mínimos contactos, ¿no? Clavos intramedulares, con bloqueo proximal, bloqueo distal, de primera generación, segunda generación y tercera generación. Lo vamos a ver posteriormente. Aquí vemos el fémur, ¿no? Le dieron el número 31, ya hemos visto esto, a la porción proximal del fémur, el 32 a las fracturas diaficiarias y 33 a las fracturas de fémur distal. Según el grado de complicación, ¿no?, podemos ver aquí, fracturas simples tipo A, un poquito más complejas de estructura, con un tercer fragmento, las fracturas tipo B, y cuando son complejas o con minutas tipo C.
Y de estas hay otros subgrupos y otros tipos que hacen mucho más complejo. Tiene también que ver con el desplazamiento que tiene cada una de estas fracturas. Entonces, nosotros mucho hablamos de fracturas estables y fracturas inestables. También nos dicen mucho del tipo de energía que produjo estas fracturas. Fracturas producidas por baja energía y fracturas producidas por alta energía, ¿no? Un accidente de tránsito, por lo regular, tenemos fracturas del fémur, a veces hasta bilateral. En la clasificación AO, acá hay una semejanza sobre huesos largos, ¿no? Sobre huesos largos. Nada más como algo recordatorio, en las fracturas de húmero se le da el 11, 12, 13, en las fracturas de fémur 31, 32, 33 y así. En la tibia 41, 42, 43. Y cada una de estas, por ejemplo, acá si fuese la tibia 41A, sería una fractura proximal simple de tibia, ¿no? Una 41B, una medianamente compleja, y cuando digan 41C, es lo básico que ustedes deben de saber, que debe ser seguro una fractura de platillo tibial, algo complejo con extensión diaficial, para poderlo entender fácilmente. Otra mención que se dice en el libro, y que también a veces cuando leemos nos quedamos dormidos y de tanto escuchar. Se dice que no es el tema, pero se dice, para que tengan una idea ustedes, se dice, el 70% de los tumores óseos están ubicados en la epífisis distal del fémur y la epífisis proximal de la tibia. ¿Qué es la epífisis distal del fémur y qué es la epífisis proximal de la tibia? Los dos forman la rodilla. Entonces, el 70% de los tumores que se localizan en las personas están en esta estructura en la rodilla. Por eso es muy malo tener un dolor en la rodilla, sobre todo en jóvenes, y que no tenga una causa traumática, ¿no? Estamos preocupados. ¿De qué te duele tu rodilla? No, ¿me te has golpeado? No, no, pero le duele demasiado, no me pasa con analgésicos antiinflamatorios. Y leemos en el libro que la epífisis distal del fémur y la epífisis proximal de la tibia no es nada más que la rodilla. Fracturas diaficiales del fémur, estas diferentes fracturas que se nos pueden presentar, ¿no? Un trazo transverso o ligeramente obligado. ¿Qué problema hay si es una fractura transversa? ¿Fácilmente forma callo? No, difícilmente forma callo. Tenemos alguna fractura espiroidea, mucho más larga, oblicua larga también se le puede decir. Este tipo de fracturas, ¿qué importancia tiene? ¿Por qué me lo demuestran con respecto a esto? Es que más fácilmente forma callo. Produce un gran acortamiento. Esto es más fácil de reducir, pero esto no es fácil de que forme callo. O sea, ahí viene la biología, la biología ósea, en la formación del callo. Aquí es mucho más fácil. Esto puede ser estar carvalado 1 o 2 centímetros y esto va a pegar mucho más rápido, ¿no? Ese es el pronóstico que vemos entre esto y esto de aquí. Fracturas comminutas. La fractura es totalmente inestable, producido por alta energía, ¿no? Puede tener seguro lesiones de las partes blandas, más probable, más probable. Gran sangrado en esta zona, sí. ¿Qué problema nos puede traer? A diferencia de estas dos, produce un gran acortamiento. Ese es el pronóstico. Va a haber un gran acortamiento. Difícilmente puede llegar a pegar. Pero si nosotros mantenemos la longitud con un fijador externo y lo alineamos con un clavito, ¿no? Como la carga que entra a un lapicero, podemos obtener muy buenos resultados. Todas estas figuras tienen que ver mucho con el pronóstico y el manejo quirúrgico. Y una fractura bifocal. Una fractura bifocal también se llama fractura segmentaria, ¿no? Fractura segmentaria. Si es comminuta agregado a este término, la cosa se vuelve mucho más compleja. Pero así como está oblicua, forma callo, ¿sí? Y aquí de repente sea un poquito difícil. ¿Por qué en un lado forma más callo que en el otro?
A veces estos fragmentos de aquí, pequeños, pueden ocurrir dos cosas. Si estos fragmentos pequeños tienen adherido masa muscular, este fragmento no se va a morir. No se va a morir. Va a quedar como un injerto óseo. Entonces, estructuras van a volver nuevamente. Si estos pequeños fragmentos no tienen adherido masa muscular, probablemente hasta se puedan necrosar, ¿no? Y aún más si es pura cortical. Las zonas donde está el hueso esponjoso, que las zonas son las epífisis proximales o las epífisis distales, ¿no? Son donde más fácilmente se pueden formar callo óseo, las epífisis, metáfisis, pero no así en la diáfisis. La diáfisis difícilmente forma callo. Entonces, estos fragmentos más probables. Entonces, podemos tener esta visión. ¿Dónde está la dificultad, doctor? ¿En armar? No, a veces en manipular estos pequeños fragmentos. No se debe de armar como un rompecabezas, por llenarlo de tornillos completamente, como vamos a ver, porque esto nos va a llevar al fracaso. Entonces lo ideal es siempre mantener la irrigación de estos pequeños fragmentos para que después ellos, de manera independiente, cada uno forme su propio callo y esto llegue a la consolidación. Lo mismo, una fractura simple, tercer fragmento, que deseamos siempre que tenga su músculo para que puedan tener buena irrigación y esto funcione como un injerto óseo, ¿no? Lo mismo, en las complejas, lo que decíamos es eso. En realidad, tenemos que mantener la longitud y la alineación para que vuelva nuevamente a formar un excelente callo. Fracturas de la diáfisis femoral. El diagnóstico, ¿cómo es esto? Primero la anamnesis. La anamnesis siempre es directa. La anamnesis es directa en estos casos, ¿no? No es como simplemente decimos, ¿cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Me caí de altura, de 2 o 3 metros. Y generalmente caí parado, o caí de costado, caí sobre una banca, ¿no? Nos habla sobre. Fue un accidente de tránsito. Como toda parte del cuerpo humano, siempre tiene que haber una evaluación. Si ha habido un traumatismo encefalocraniano, algunas otras lesiones tiene. Si es caída de altura, el protocolo siempre es tomar radiografías de la columna, de la pelvis, plastillos tibiales, de las rodillas y de los calcáneos. Caída de altura, siempre es el protocolo tomar radiografías de columna, radiografía de pelvis, radiografía de rodillas, platillos tibiales y radiografía de calcáneos. Entonces, en la anamnesis siempre es directo. La lesión se puso por alta energía, baja energía, si es un paciente anciano, si es un paciente con osteoporosis, ¿no? De la tercera edad, tiene antecedentes de insuficiencia renal crónica, más probable que sus huesitos sean mucho más frágiles. Si es un paciente que tiene antecedente de polio, va a caer, lógicamente se va a fracturar el huesito con más facilidad. En eso está la anamnesis. Poder recopilar el mayor dato para ver el grado de energía y ver la complejidad del caso. Si es un accidente de tránsito, el paciente lógicamente es más probable que esté en cuidados intensivos o previamente haya sido evaluado ya por el neurocirujano o por el cirujano general, antes de pasar a traumatología. Hay que hacer un examen físico completo a la misma vez, ¿no? Con una adecuada inspección en las diferentes partes del cuerpo, si ha habido pérdida sanguínea o si el paciente, su presión está disminuyendo, ¿no? En cada turno siempre se toma la presión, si se le ve la hemoglobina a 11, baja a 9, posteriormente a 7, debe tener algún sangrado interno y hay que investigar por qué la pérdida de sangrado. Un examen vascular periférico, siempre hay que tocar los pulsos, por lo general siempre tocamos los pedios y después los popliteos detrás de la rodilla, ¿no? Para ver, y el examen neurológico. Saben ustedes perfectamente que el nervio ciático pasa por detrás del fémur, y el fémur cuando se rompe, ¿ves? Termina como una cuchilla.
Nosotros los cirujanos, traumatólogos, usamos por lo general 2 guantes, doble guante colocamos, para manipular siempre estos fragmentos. Uno de ellos siempre termina dañándose. Entonces, esto corta cualquier tipo de estructura blanda. Puede fácilmente seccionar el nervio. Los impactos de bala nos dan esta imagen. Los impactos de bala nos dan esta imagen y pueden lesionar el nervio ciático. La herida de bala puede pasar por un muslo e impactar al otro pasar el muslo sin tocar el hueso y al otro lado si es impacto. Esta pierna de aquí, por decir la derecha, mueve. Y la izquierda, donde no impactó al hueso, no mueve el pie, no mueve el tobillo. Entonces, aquí pasó la bala y dañó el nervio ciático. Acá se impactó, sin embargo, claro, está fracturado, pero mueve toda la pierna. Esto en el examen neurológico, ¿no? En la clínica, que bueno, lógicamente siempre debe haber dolor interno, se sabe que el paciente esté tequeado, ¿no? Hay una impotencia funcional absoluta, el paciente cae al piso, no puede ser levantado, ¿no? No puede ser levantado, hay que llamar a la ambulancia, hay que llamar a los paramédicos, etcétera, para ser trasladado. Es un paciente que, al igual que una fractura de cadera, queda totalmente postrado. En las observaciones puede verse deformidad en el muslo, un muslo acortado, puede haber aumento de volumen, ¿no? Rotación externa de la extremidad afectada. Seguimos con la paso siguiente, llegando al centro de salud, hay que hacer el diagnóstico, hay que tomar las radiografías. No estamos pidiendo radiografía frente, perfil, costado, oblicuo, especiales como en una pelvis. Acá una sola toma es suficiente para el diagnóstico, ¿no? Puede ser una vista, simplemente una AP y se acabó. Y con eso tenemos el diagnóstico. No necesitamos mayores incidencias especiales para poder dar con el diagnóstico, porque la posición del paciente no nos lo permite. Es aún si está con una férula, un inmovilizador en ese momento, a veces le colocan los bomberos, en realidad si el paciente ha sido inmovilizado y eso no nos dificulta tomar la radiografía con esas estructuras, con todo eso de ahí tomaban las radiografías. Por eso las fracturas de fémur siempre aparecen con unos alambres, unas estructuras que están, ¿no? Rodeadas, son las estructuras inmovilizadoras del fémur. Porque el dolor es intensísimo y si no se colocan esos inmovilizadores, el paciente no puede ser trasladado, ¿no? Aquí tenemos la vista radiográfica de un fémur que se ve bastante bien, tiene una cortical gruesa de 1 centímetro, que es lo regular que se debe de ver, ¿no? Y acá tenemos una estructura que nos llama la atención, muchos estarán preguntando, no sé qué es eso. Bueno, van a decir, es un tumor, en realidad es un infarto. Así se ve un infarto, se esclerosa el hueso. Infartoso. Parte del tratamiento, inmediatamente ocurrida la fractura, ¿cómo quitamos el dolor? El dolor es lo que en realidad nos llama la atención, el paciente se vuelve quejumbroso, ¿no? Todo el mundo acude, nadie sabe cómo prestarle ayuda o atención, hay que inmovilizarlo. La inmovilización se hace de este tipo, ¿no? Puede ser con unas férulas de Thomas Pearson, como ven acá. Esto está preparado, pero no generalmente tenemos a la mano, pero sí tenemos unas tablillas y bastantes vendas para poderlo colocar, ¿no? Podemos amarrar acá un par de medias, podemos colocar acá algo, un polo, un par de amigos, ¿no? Con un pedacito con un pequeño triple y con eso podemos inmovilizar, mantener siempre en esta posición. Porque cuando ocurre la fractura del fémur, parece que hasta de la piel se quisiera salir. Así, las fuerzas de los aductores llevan el hueso hacia arriba y hacia adentro, ¿no? Y cuando la fractura es terciodistal, los gemelos que se insertan en la parte posterior, el fragmento óseo de aquí es llevado hacia atrás.
y esos son los que pueden dañar la arteria poplitea. Hay que hacer una inmovilización provisoria. Viendo la severidad de la lesión, se puede usar o no un torniquete, un vendaje compresivo, ¿no? Esta es una férula de Thomas. Recuerdo que estuve en la emergencia y vino por helicóptero un paciente trasladado de la selva, que se estaba dedicando a la tala de los bosques. Estaba trepado este joven por los árboles, cortando, ¿no? Con esa motosierra, y se le suelta la motosierra, queda colgado, y la motosierra al regresar le corta la arteria, la parte interna, y le corta parte de los músculos del fémur, y también lo fractura, ¿no? Le pusieron un vendaje compresivo, un torniquete, y fue trasladado en helicóptero hasta Lima. El paciente llegó como a las 6 horas después del accidente y tuvimos que entrar a sala de operaciones con el cirujano vascular. Así es. Parte del tratamiento se puede hacer, lo que ustedes deben llevarse es de que toda fractura expuesta siempre va a tener un tratamiento con fijación externa. Siempre. Eso es lo que ustedes deben. Toda fractura expuesta debe ser con fijación externa, ¿no? Si no es tratamiento conservador, con yeso y tracción, tal vez. Por lo general es quirúrgico. ¿Cuándo puede ser conservador? Cuando el paciente tiene un antecedente de polio. En los pacientes con polio, por lo general, siempre colocamos un yeso pelipedio, hacemos tracción y lo dejamos unas 3 semanas y completamos, no hacemos cirugía, ¿no? Tiene poca vascularidad, los riesgos de no unión, que no haga una pseudoartrosis son mayores. Por eso que da ya la evolución clínica de estos pacientes, en realidad no contemplamos hacer una cirugía. El tratamiento quirúrgico en todos aquellos casos, por lo regular, que no tengan mayores antecedentes, que tengan alguna complicación en la formación del callo óseo, entonces procedemos a hacer la cirugía, ¿no? Ya sea con placas y tornillos, clavos intramedulares o fijación externa si es una fractura expuesta. Esta fijación externa, vamos a ver unos videos, cómo deben de ser colocados, ¿no? Aquí observamos una placa con tornillos. En realidad hoy día ya no se estila colocar tantos tornillos como ven ustedes. No es así. Ahora se usa el término de unión biológica o placa puente. Entonces se colocan solamente 3 tornillos distales y 3 tornillos proximales, ¿no? Y se deja toda esta zona en realidad mucho más libre para poder lograr una buena formación de callo, que es lo que deseamos, o tener una placa. La idea también es que lo que debemos de lograr es una buena estabilidad, ¿no? El enclavijado endomedular es una buena salida, ¿no? Es como la carga de la vida. Y hay varios tipos de estos clavos, lo vamos a ver posteriormente en un video, y vamos a entender el porqué. Complicaciones en las fracturas de fémur, ¿no? Puede haber, como es un hueso grande y está afectado una gran región de la zona, se puede producir embolia grasa. La embolia grasa que le puede traer serias complicaciones al paciente. Una hemorragia en el tercer espacio, fácilmente se pueden acumular 2 o 3 litros en el músculo y el paciente entra en shock. Hay que tocar siempre los pulsos pélvicos, ¿no? Y estar atentos sobre el aumento de volumen de esa zona. No lo van a tapar, siempre hay que estar observando la evolución del paciente y hacer una hemoglobina. Si es una fractura expuesta, siempre estar haciendo la hemoglobina de control cada 2 o cada 3 horas, ¿no? Posteriormente,
Si la fractura ha sido comminuta, lo más probable es que este paciente pueda hacer una pseudoartrosis. Si hay una mala unión, una mala técnica, se puede colocar de repente una fijación externa porque el paciente también fue un politraumatizado o tuvo un traumatismo encefalocraniano. Entonces no se hizo una buena reducción, tal vez por el apuro del caso. Lo único que se quiso fue simplemente estabilizar el fémur o ambos fémur hasta que el paciente recupere. Y después se trata la pseudoartrosis. Daño neurológico periférico, ¿no? Como la lesión del nervio ciático. Fractura del fémur distal. Ya hemos hablado, el 6% de todas estas fracturas, el 6% de todas estas fracturas es la que ocurre en el fémur, ¿no? Ocurre generalmente en los jóvenes, son producidos por lesiones de alta energía, accidentes de tránsito, caída de altura. El 50%, la mitad de estas, ¿no? Lamentablemente son articulares, que se proyectan hacia la articulación de la rodilla, ¿no? Un tercio de ellos son politraumatizados, ¿no? Y 20% de ellos son aislados, ahí nomás se produce, bien raro, ¿no? En los mayores se producen estas fracturas del tercio distal de fémur por osteoporosis, y lógicamente son de baja energía en los pacientes por su poco grado de calcificación, ¿no? O aquellos pacientes que ya tienen una prótesis de rodilla y por encima de esa prótesis, como es algo rígido, duro la prótesis, entonces se quiebra por encima de la prótesis. Esta es una de las imágenes, ¿no?, que se aprecian en una fractura transversa o supracondilia, porque estos son los cóndilos, supra porque están encima de los cóndilos, una fractura en T o en Y, ¿no?, o bicondilar, separa ambos cóndilos, tiene ya un trazo articular. Esta imagen de solo ver el trazo articular ya le va a dejar una gran limitación al paciente, ¿no? Solamente el hecho de que tenga. Aquí va a ir muy bien. El pronóstico es muy bueno. Aquí, dependiendo de una buena técnica quirúrgica y una buena rehabilitación. Esto sí va a ir muy mal. El pronóstico es malo. El pronóstico es malo, la evolución es mala, ¿no? Porque va a ser más probable una artrosis posteriormente, un varo, un valgo, una desviación de la angulación de la rodilla. Eso es muy malo, va a hacer que la patela, si hace valgo, la patela se va hacia externo, a una condromalacia, un trastorno de la rodilla, ¿no? O en varo, lo contrario, que la patela se traslade aquí, bajo. Una mala biomecánica lo va a llevar lamentablemente a un dolor crónico de la rodilla. Tenemos también las fracturas de fémur distal, como las unicondilias, que son llamadas también las fracturas de Hoffa. Así son llamadas, fracturas de Hoffa, que son unicondilares, y que en la radiografía frontal de repente no se puedan ver, pero sí en la lateral. Por eso este es una incidencia en oblicuo. Pero cuando le toman en frontal no se ve esta fractura, y en la lateral sí. Siempre la clasificación de AO, que quiere regularizar todo, pero esto se resume simplemente entre las A, ¿no?, que las fracturas tipo A, las B y las C. A, supracondilias, no tienen trazo articular, por tanto, no debe haber mucha limitación en el paciente. El pronóstico es, bueno, las B, las unicondilias, pero que tienen trazo articular, así sean unicondilias, ¿no?, son realmente de pronóstico reservado. La de tipo C, supra e intercondilias, en realidad, y esta que es comminuta, va a tener una gran limitación al paciente. Fractura de fémur en niños. Fractura de fémur en niños. Hay una clasificación a nivel internacional, que es la de Salter y Harris, ¿no?, en niños. Entonces, es también sencilla de comprender. Entonces, ¿qué es lo que tienen los niños de diferencia de los adultos? El cartílago de crecimiento. Todo esto es el cartílago de crecimiento.
Si se daña el cartílago de crecimiento, ahí está el problema. No va a crecer. No va a crecer el hueso y se va a quedar más corto, ¿no? Más corto. A diferencia que si el niño se fractura en la diáfisis, el niño, si se fractura en la diáfisis femoral, la zona fracturaria va a quedar más grande que la normal, porque es otro foco de crecimiento. Pero en las epífisis, aquí donde está el cartílago de crecimiento, las fracturas a nivel distal en niños le produce acortamiento, daño en la longitud del miembro. Entonces tenemos aquí, según la clasificación de Satter y Harris en niños, el de tipo 1, la separación de la fisis. ¿Ah? La cartílago de crecimiento le dicen la fisis. Entonces la separación de la fisis, ¿no? Se separa, pero no está roto. Pronóstico favorable. Hay que reducir, ¿no? Baja el hematoma, entonces empata aquí y todos contentos. La de tipo 2, se separó la fisis hasta la mitad. Separación de la fisis asociada con una fractura de la metáfisis. Es un pequeño fractura. Es el tipo 2, a medias, como se dice, ¿no? Es el tipo más frecuente, de pronóstico bueno, ya que su reducción precoz es fácil. Simple, se lateraliza, se angula, con un yesito moldeador, ¿no? La ventaja de los yesitos, también algunos alumnos cuando estamos en la práctica dicen, doctor, no es mejor el acrílico, doctor, no es mejor el acrílico es bueno para tu vista. ¿Qué color verde, qué color rojo, qué color azul, qué color celeste? Será bonito para ti, pero no es bueno para la manipulación. Los ortopedistas, los traumatólogos, manejamos mejor el yesito. Con el yesito se hace jugar. Entonces, pones tu yesito, está todavía blandito, y ¿qué haces? Diriges la fuerza hacia aquí y lo acomodas bonito. ¿No? Miras tu placa radiográfica, qué maniobra tienes que hacer cuando todavía está húmedo el yesito, lo mantienes ahí unos 4 o 5 minutitos, listo, reducido el tema. Reducido tu paciente y se va a cumplir esto, pronóstico bueno. El acrílico no te permite eso, el acrílico se endurece rápido, es rígido, no permite moldear, ¿no? Los acrílicos están buenos para los esguinces, pero no para las fracturas. En la clasificación para niños, seguimos, tenemos la de tipo 3, que es la separación de la fisis, junto a una fractura de la epífisis con la afectación articular. Ojo, aquí y aquí están dañados cartílagos de crecimiento, rozando, pero no se proyectaron hasta la articulación. Aquí sí ya está, ya es otro problema, ya está roto el cartílago, ¿no? El periósteo en los niños es grueso, ojo, es gruesísimo. No es como el adulto. En el adulto es como el palo de la escoba. El palo de la escoba, ¿no? El palo lo quiebran, ya pues no. Pero en el niño no es así. En el niño tiene una envoltura, como si fuese la cubierta que tiene el alambre del cable de tu luz, así de grueso es. Entonces, cuando se entra a operar, doctor, usted, separamos el músculo, ya encontramos el hueso. No, joven, en el niño, en 6 años, 5 años, 4 años, los niñitos cuando entramos a operar, lo que estamos tocando no es un hueso, estamos tocando su periósteo. Ah, doctor, y para poder ver la fractura, tenemos que incidir, cortar, abrir el periósteo. Entonces se separa así, como igualito como cuando abres el plátano, así, la cáscara del plátano, la cortas y la abres. Adentro lo que es, claro, adentro está la fruta de plátano, pero en este caso adentro está recién el duro, el hueso. Recién. No es el niñito como el adulto. En el niñito tienes que abrir primero su periósteo para poder encontrar esto. Si no, no lo vas a encontrar. No ves nada. ¿Dónde está? No veo nada. Cortas y recién ves. Entonces, acá hay en el tipo 3 hay una afectación de la articulación, ojo, requiere revisión y el pronóstico en realidad no es muy bueno. No es muy bueno. Entonces,
doctor, se dañó esto nomás, pero esto está así, pues entonces este lado de acá no crece y este lado sí crece y hay una desviación. Desviación se produce en varo o en valgo, ¿no? Si es la rodilla. Aquí. Tipo 4. Aquí sí se afectan los tres, ¿ves? Agarra la metáfisis, cartílago de crecimiento, agarra la zona articular. Tipo 4, lesión de la fisis con fractura de la metáfisis y de las epífisis. Requiere reducción quirúrgica abierta, ¿no? De muy mal pronóstico. Con alambres y eso, que lo hacen con alambrecito nomás. Y acá, doctor, donde no se ve nada, no se ve fractura, no se ve nada, pero acá yo leo que dice pronóstico muy grave. Si no se rompió nada. No se rompió nada, pues sí, es cierto, pero se aplastó. Recuérdense de la bolsita de los huevos, ¿no? ¿No? La bolsita de los huevos dice, pero si yo la veo entera, sí que está entero, pero está todo destruido por dentro. Algo así parecido, pues. La fisis ha sido completamente, se ha aplastado el cartílago de crecimiento, no se ve, desapareció. Entonces, en los niños, tampoco no es como en los adultos, en los niños, hasta nosotros, con tantos años de experiencia, pedimos siempre radiografías comparativas, jóvenes. Radiografía del codo, radiografías comparativas del codo. ¿Va a gastar más? ¿Gastará más? El papá, eso no le interesa a usted. Usted tiene que pedir radiografías comparativas porque tiene que dar un buen diagnóstico. Es un niño, ojo. No pueden ustedes pedir radiografía del codo, frente y perfil, del lado derecho. No, así no, joven. En los niños se pide radiografía de codo, frente y perfil comparativos. Radiografía de tobillos, frente y perfil comparativos, de los dos. Solamente así van a dar un buen diagnóstico. Porque incluso la osificación cronológica en los niños varía. Usted no puede estar confiándose, a ver, el doctor con esta radiografía, discúlpeme señorita o joven, no se pide así. Vuelve a pedir radiografía. Doctor, entonces es que no, pídeme radiografías comparativas de tobillo, comparativas de mano, comparativas de muñeca, de codo también comparativas, de hombros comparativos. Y radiografía, aquí, como es el tercio distal del fémur, de rodillas comparativas. Entonces ahí van a poder ver este defecto. ¿Con qué ojo voy a ver esto? ¿No? Entonces se van a engañar. Me dicen, sí, me creo, me parece. ¿Verdad? Así es. Creo, me parece, yo lo veo bien. A ver, tú, también lo veo bien, no tiene nada. Pero está aplastado. Entonces, si le toman las comparativas, ahí sí se le va a abrir los ojos y se van a dar cuenta de este daño. Tremendo daño que no pudo ser visto por ustedes. Bueno, hablando de cañas viejas, este es en el adulto. Más entonces imágenes, ¿no? Son fracturas muy complejas. El tercio distal de mecanismos de producción. En la anamnesis dijimos ya, caídas de altura, accidente de tránsito, puede ser deportes, ¿no? Decimos siempre en el mecanismo de producción, puede ser directo o indirecto. Ese término también mucho lo utilizamos. Directo, lógicamente, aunque la fuerza actúe en el mismo lugar donde se produjo la fractura. Claro, este es el tobillo, ¿no? Y no, indirecto, ¿cómo puede ser? Si la pierna queda atrapada en algún hueco, ¿no? Si giraste, lamentablemente queda atrapado en un accidente de tránsito, y lamentablemente por desesperación quieres salir, tuerces la pierna, lo rompes tú mismo, tu huesito, ¿no? Cizallamiento, cuando una banca caes encima de una banca y otro un peso sobre encima o otra persona te aplasta, se produce una fractura por cizallamiento. Por compresión y abulsión. Abulsión es el arrancamiento el tendón es tan fuerte que el tendón no se rompe, pero sí arranca un pedazo de hueso en su inserción. A eso se llama abulsión. Fractura del fémur distal. El diagnóstico. ¿Cómo se lleva el diagnóstico? Por la anamnesis, ya hablamos sobre este tema, ¿no? Lo mismo que en fracturas de diáfisis, el examen físico completo, siempre hay que ver la turgencia, el aumento de volumen, si hay lesiones, heridas, ¿no? Alrededor, que puedan complicar el problema de la fractura, un examen vascular periférico con los pulsos a nivel perio, siempre comparando,
a nivel popliteo, por detrás de la rodilla, un examen neurológico para ver si tiene o no el pie. ¿Cómo se evalúa una lesión neurológica del ciático? ¿No? ¿Cómo se evalúa? Electrocardiografía, ¿no? Pues, de manera clínica. Al paciente tienen que hacer mover los pies. Tienen que hacer mover. ¿Qué músculo gobierna? ¿Qué músculo gobierna el nervio ciático? ¿Qué músculo motor? ¿No? Eso es lo que ustedes deben saber. Si el paciente puede mover sus pies, puede pararse, si el paciente puede flexionar para abajo y hacer dorsiflexión, ese ciático está muy bien. Pero si el paciente ustedes le dicen que haga una dorsiextensión, no lo puede hacer, ese es un daño del ciático. Eso. Y es bueno en la fractura de fémur siempre hacerlo, porque a veces no le hacen la evaluación, lo operan y no se sabe si la lesión se puso en la cirugía o si vino así. Doctor, ¿usted lo evalúa? Se queda mirando. Creo que sí, no sé. Ya. A veces también de manera cuando se colocan los fijadores externos se puede dañar el ciático. Tiene que tener mucho cuidado. Siempre hay dolor intenso, impotencia funcional absoluta, hay pérdida del eje, hay deformidad, aumento de volumen, rotación externa de la extremidad afectada. Fractura de fémur distal, lógicamente, se puede obtener fácilmente este diagnóstico con el uso de radiografía. No necesitamos resonancia, tomar salvo que haya un problema articular o una lesión conminuta, pedimos a lo más una tomografía. ¿Sí? Acá los diferentes tipos de fractura, supracondilias, intercondilias. Miren aquí, esta fractura. ¿Ah? ¿Qué estructura anatómica está por acá? La arteria femoral se convierte en arteria poplitea y puede ser dañado fácilmente. Esto se completa ¿quién se inserta aquí por detrás de los cóndilos? ¿Ah? La provisión de los gemelos, acá, ¿no? Y por tanto este fragmento va a ir siempre para atrás, se proyecta hacia atrás y puede producir daño orgánico, ¿no? Y muy serio. Otras imágenes sobre fractura del fémur distal y las tomografías nos pueden dar cuando hay heridas por impacto de bala, ¿no? Así pues, así como eso, con minutas, ¿no? Cuando queremos saber si realmente hay alguna lesión articular que esté muy desplazada, como en este caso, aparentemente en la radiografía simple no parece ver, pero en la tomografía sí se ve que hay compromiso articular. Esto en realidad hace cambiar el tratamiento, la planificación quirúrgica del cirujano. Y a veces es tanto el trazo que hay que inmovilizar la tibia, o sea, hay que colocar los clavos, inmovilizar la tibia para tratar de que estos fragmentos de los cóndilos no estén lesionados. Este es un pronóstico malísimo. Es una tomografía reconstructiva, miren. Esto sí o sí, hagamos lo que le hagamos, esto sí o sí va a ir a la artrosis. Completamente destruida la rodilla. Definitivamente. Definitivamente esto va a ir a la artrosis. Esto es muy mal diagnóstico. Fracturas del fémur distal, tratamiento, ¿no? La inmovilización, lo que yo le decía, un par de medias, de repente un par de camisetas de unas amigos más, lo inmovilizamos y podemos trasladar a nuestro compañero a cualquier otro lado, ¿no? Estamos en un centro, ya colocamos la férula de Thomas Pearson, una que tenga en ángulo de 45 grados, la extracción esquelética, ¿no? Eso ya lo deben saber ustedes hasta además. Se puede hacer tracción de partes blandas. Esta es una tracción de partes blandas. ¿Cuánto de peso nos permite colocar una tracción de partes blandas para mantener la reducción?
¿no? El 5% del peso corporal total. Y una tracción esquelética nos permite hacer una tracción y colocar un peso del 10% del peso corporal total. Tracción cutánea, 5%. Tracción esquelética, 10%. ¿No? Si pesa usted 60 kilos, ¿no? ¿Cuánto de peso? Y le colocamos un fierrito para hacer una tracción esquelética, aquí va a ser 6 kilos. Tracción esquelética. Ah, pero como este caso, solamente con esparadrapo, como está en la figura, exacto, que es una tracción cutánea, entonces aquí va a ser 3 kilogramos y que pesa 60 kilos. Esa es la... Tratamiento. Conservador yeso. Se usa en niños, mayormente. Tratamiento conservador, tratamiento ortopédico, tratamiento no invasivo también se dice, ¿no? Con yeso pélvico, yeso bilateral de cadera en piernas con espica, el palito le llaman espica. Yeso con cadera y pierna media a media con espica, ¿ya? Así es. En niños. Pero en niños se coloca este yeso de inmediato, pero generalmente no. Se coloca primero una pequeña tracción por 2 o 3 semanas y después se le coloca el yeso. Tracción al cenit. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo hacemos lo otro? En los niños es totalmente diferente. En los niños es totalmente diferente. En los adultos han visto, le hemos puesto clavos intramedulares, colocamos placa. Ajá. En adultos, placa, tornillos, fijación externa, clavos intramedulares, ¿no? Pero imagínense esto, que rompería el cartílago de crecimiento, daña el cartílago de crecimiento, igualito también por acá, ¿no? Le haríamos un tremendo daño al niño. Fijación externa, estarían expuestos a la infección. Y en niños, ¿cuál es el tratamiento de los niños? ¿No? Entonces, en los niñitos tenemos, más o menos lo dividimos así. En los niños que tienen más o menos de 2 años, de 2 añitos, o menos de 2 años, a los niñitos tracción, tracción cutánea, tracción esquelética, ¿no? Tracción cutánea se les tiene 2 o 3 semanas con tracción. Puede ser al cenit, si hay desplazamiento mayor de 2 centímetros, es al cenit, así le dice. O echadito en su cama, así lo tiene. Ojo, estamos hablando de niños de 2 años, ¿no? 2 años, 3 años, así es. Y después se le coloca el yesito. Doctor, niños de 4, 5, 6 años, se puede ya, después de los 4 años, se le puede colocar unos clavitos de Enders, que son intramedulares, pero no son esos clavos intramedulares que acaban de ver, son otros tipos, lo voy a enseñar en un video, van a ver, es diferente. Entonces, 2 añitos, tracción y yeso pelviperio, ¿sí? 2 o 3 añitos. 4, 5, 6 años va a ser clavitos de Ender, quirúrgico. Puede ser cirugía abierta, pero son unos clavitos intramedulares especiales, que son moldeables. Tracción esquelética, tracción supracondila. Esta es una imagen en donde se ve cómo se debe de colocar perforar. Se debe de perforar. Y ojo, si van a perforar la parte superior de la rodilla, doctor, le va a meter ahí un clavo, doctor, para... Sí, y mira, es el borde superior de la rótula y en medio de los dos. Pero cuando se va a colocar este fierrito, a veces se hace solamente con anestesia. Bueno, si es niñito, no, pues, ¿no? Tiene que ser sedado. Pero si es adulto, se hace solamente con anestesia local. Y, ojo, se coloca la anestesia local en la parte interna, ¿no? Acá se coloca la anestesia, también aquí, por donde supuestamente va a salir el clavito, pero ustedes saben que la arteria, ¿no? Está en la región mediana. Entonces, cuando se entra con el clavito, se entra por acá.
de la zona de mayor riesgo, porque aquí a veces la puntería es mala. La puntería es mala, puede salir un poquito más arriba de donde usted quiera, un poquito más abajo, pero nunca se ingresa por aquí, porque casi van a dañar el. Entonces aquí no decía, se ingresa por acá, bajan ustedes la musculatura y palpan al huesito e ingresan con el fierrito. Atraviesan y colocan su fijador y ya tienen su alambrecito y acá se ponen los cabestrillos y hacen la tracción. O el estribo para hacer la tracción esquelética. Entonces, esta es la zona de localización. Y queda así. Tiene acá su fierrito, este es el estribo, y acá viene la cuerdita y el peso. El peso, el joven 70 kilos, grandecito. Entonces, ¿cuánto pesa? 7 kilos. Sí, tracción esquelética. ¿Sí o no? 10%. Acá dice, 10% del peso corporal. Tratamiento quirúrgico. Esto es en adultos. Fijación externa, también en niños. Este es adultos. Fijación. El niño. ¿Por qué niño? Porque acá se ve el crecimiento. Y este es un tipo de que se permite agrandarse, ¿ve? Un tipo de fijación externa que permite agrandarse. Tratamiento de fijación externa. ¿Qué edad tiene este niño? Este niñito de acá tiene 6, 7, 8 años. Ya se hace tratamiento quirúrgico con fijación externa. Fijación interna con placa y tornillos en adultos. Para no hay cantidad de crecimiento, en adultos. ¿Sí? Mire la cantidad de tornillos que coloca. No se debe colocar, hoy en día no se colocan ya estos tornillos en las zonas de fractura, porque le quitan vitalidad y más probable que hagan una osteoporosis. Los enclavijados endomedulares, o fijados con 2 tornillos, son tornillos transficiantes que atraviesan el huesito y atraviesan también el clavo endomedular. Tratamiento quirúrgico en niños, miren aquí, esta es una vista frontal, una vista lateral, totalmente diferente, con un tercer fragmento, ¿eh? Totalmente dañado la fisis. Pronóstico. Malo, ¿no? Dios mío, probablemente por más que lo reduzca, por más lo que haga, y se coloca clavitos cruzados, nada más. ¿Y eso es suficiente, doctor, para que lo estabilice? No, pues, tiene que venir su férula de yeso, su pelvipedio. Y estos clavitos, doctor, percutáneos salen a través de la piel, se pueden dejar ahí 3, 4 semanas, eso no interesa. Después se retira, ¿no? Se va a infectar, se le da antibióticos, vía oral, así se maneja. Evitar el daño de los cartílagos de crecimiento. Más daño que le hizo la fractura, ya no, créanme, lo mínimo que sea. Complicaciones en la fractura. Ya mencionamos, siempre embolia grasa, hemorragias en el tercer espacio por daño vascular, shock, ¿no? Shock hipovolémico también, retardo en la consolidación viciosa, si no se alineó bien, pseudoartrosis, no unión, daño vascular, daño neurológico, ¿no? Iatrogénicos también pueden ser, producido también por el mismo cirujano. Ahora, les voy a presentar unos 5 videos recortaditos para enseñarles algunos problemas que ocurren en la cirugía de fractura de fémur.